encontrado con clientes que tienen la necesidad de almacenar energía a potencias o a capacidades de almacenamiento que nos han, que el proceso de presentarles un proyecto se ha convertido en una odisea, en algo muy complicado por el tamaño o la dimensión del proyecto. Soy Mario Báez. Hoy vamos a presentarles las soluciones que tenemos en Battery Depot para los sistemas de almacenamiento a gran escala con baterías de litio. ¿De qué va a tratar el webinar? Vamos a ver más o menos los esquemas con los que podemos armar sistemas de almacenamiento a gran escala en diferentes contextos y con diferentes componentes. Vamos a ahondar un poquito en las características de los equipos que en Battery Depot ofrecemos para estas soluciones y vamos a enfocar un poco a una estrategia de control de demanda que actualmente es algo de lo más solicitado en el mercado, que es el time shifting o load shifting, para que se den una idea de hacia dónde podemos caminar con estas soluciones y qué mercado existe para este tipo de soluciones, principalmente bajo el contexto energético del país. ¿Cuáles son las soluciones que podemos ofrecer con los sistemas de almacenamiento a gran escala? Grid Support, que básicamente consiste en generar un sistema que nos ayuda a darle estabilidad a la red en cuanto a temas de frecuencia, voltaje, factor de potencia, etcétera. El tema de control de demanda o administración de demanda, una de las estrategias más comunes en este tipo de aplicaciones es el peak shaving, que consiste en absorber los picos de demanda de la carga con baterías. El time shifting, que es la solución que les comentaba, que básicamente consiste en cargar un banco de baterías en el horario base y descargarlo en el horario punta para reducir principalmente el concepto de capacidad y de consumo. Energy Buffer, que esta aplicación aquí en México todavía no es muy común, pero básicamente consiste en utilizar otros medios de almacenamiento como vehículos eléctricos para los momentos de mayor demanda y consumo de la red. La optimización de energías renovables, en donde sabemos que las energías renovables son intermitentes y inestables. De pronto es complicado que puedan sostener o mantener el balance energía-potencia en el sistema eléctrico. Entonces estos sistemas nos ayudan a lograr ese soporte, ese complemento de las energías renovables para poder mantener el sistema eléctrico estable. Sistemas completamente off-grid, donde no tenemos red eléctrica y donde podemos hablar de combinaciones con otros sistemas de generación, pueden ser a combustible, eólica, etcétera, no solo solar, y los sistemas de backup, que consisten en que cuando se corta el suministro de energía, el sistema de almacenamiento entra a cubrir el suministro hasta que se restaura el servicio proveniente de la red eléctrica. Bueno, vamos a ver las configuraciones. Esta es la configuración más sencilla que tenemos, en donde no requerimos paneles solares. Se instala un inversor cargador. Este inversor va a operar de manera bidireccional, tomando energía de la red y enviándolas hacia las baterías. Esto es controlado por un MS. Este MS es un sistema de control que se va a encargar de administrar las fuentes de energía que tengamos y se puede programar para que se active bajo un sinfín de condiciones. Pueden ser horarios, pueden ser niveles de potencia, etcétera, etcétera. La siguiente configuración es con un sistema interconectado. La mayoría de los sistemas fotovoltaicos que están instalados en el país son sistemas que ya están conectados a la red, pero sabemos que en algún futuro, seguramente es muy cercano, vamos a tener que adicionar baterías. Esta tecnología nos permite trabajar en conjunto con interconexiones, con sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, de tal manera que si instalamos un interruptor automático, el MS puede ordenar la apertura
y operar de manera completamente aislada de la red, manteniendo en operación los inversores interconectados, o bien en caso de falla de la red, no necesariamente tenemos que descargar las baterías, el sistema se va a encargar de mantener la inyección de energía por medio de los inversores hacia la carga. Esto trae muchos beneficios. Primero, está enfocado para clientes que ya tienen sistemas fotovoltaicos. Va a reducir los ciclos de descarga y carga de las baterías porque vamos a poder dar un suministro con los paneles solares a su vez cuando haya red pues podemos mitigar la facturación. Cuando haya cambios en la estructura de la inyección en la red, pues se puede programar para que sea inyección cero y la energía de los paneles solares se enfoque a cargar baterías y suministrar carga sin necesidad de enviar alguna parte de la energía que se genera a la red. El otro esquema es con sistemas fotovoltaicos, pero acoplados en corriente directa. Aquí ya no es necesario agregar un inversor de interconexión por medio de un DC-DC converter. La instalación fotovoltaica va a suministrar corriente a un bus de corriente directa, donde se van a cargar las baterías y podemos usarla para abastecer las cargas. En este esquema puede haber también red, se puede inyectar la red o bien se puede dejar Zero Export o programar de cualquiera de las maneras que se conocen para operar con sistemas fotovoltaicos. Todas estas soluciones se pueden combinar con otras fuentes de generación. Podemos combinar generadores de combustible de ciclo combinado, conectarnos o conectar todas nuestras fuentes a un bus de corriente alterna y mantener el suministro de la energía sin interrupciones. ¿Qué beneficios nos tiene instalar un sistema de estas características cuando tenemos generadores de combustible, por ejemplo? Que el MS está programado con un algoritmo para reducir los consumos de combustible, es decir, está enfocado en reducir las emisiones que tenemos al momento de producir energía eléctrica, complementándonos con baterías y con cualquier otra fuente renovable de energía que tengamos. Entonces, podemos llegar a crear proyectos muy interesantes y generar complementos que reduzcan emisiones a sitios en donde tienen maneras de producir energía que ya son contaminantes por el uso de combustibles fósiles. ¿Qué capacidades podemos alcanzar con estos esquemas? Básicamente, el sistema se va a regir por los máster BMS de las baterías, pero sin ningún problema podemos llegar hasta los 2 megawatts y armar bloques de 2 megawatts para crear el sistema o llegar al tamaño del sistema que se requiera. Voy a hacer aquí una pausa para empezar a revisar las características de los equipos que estamos observando. En Battery Depot trabajamos con la marca Cinexcel para estos proyectos. Vamos a revisar a las fichas técnicas de los equipos que estamos trabajando para que los conozcan, para que sepan sus capacidades, sus limitaciones, qué voltajes operan, qué certificaciones tienen, etcétera. Bueno, vamos a empezar con el inversor. ¿Qué ventaja tienen estos inversores de la marca Cinexcel? Primero, son muy flexibles, ya que son modulares. Este gabinete que pueden ver en su pantalla es capaz de contener hasta 8 módulos de 62.5 kilowatts y podemos ir ajustando la capacidad del inversor según las necesidades del cliente y agrupar grupos de hasta cuatro inversores por sistema.
los sistemas o estos equipos están diseñados para trabajar de manera trifásica en conexión delta a 400 volts. Para trabajar a 480, a 208, 690, etcétera, es necesario de integrar un transformador. Estos transformadores los puede suministrar sin Excel. Yo les recomendaría que si en algún momento hay algún proyecto que vayan a presentar y que el voltaje de conexión no sea de 400, que es muy común porque no es el voltaje estándar que manejamos en México, pues consideren más bien conseguir un transformador aquí en México porque va a salir más barato, va a ser más fácil que tenga las certificaciones que necesitamos aquí en México y pues cualquier cuestión de garantía va a ser más fácil atenderla directamente aquí con un fabricante local que con Cinexcel por la cuestión de, pues del peso del transformador, las distancias y tiempos, etcétera. Entonces, lo ideal es que se integre un transformador local, pero si lo requieren podemos traerlo también de la marca Cinexcel. El equipo solamente trabaja 400 voltios y hay que considerarlo. Inicialmente estos equipos nacieron para el mercado europeo, entonces la mayoría vienen con voltajes de esos niveles por esa cuestión. Tiene un bus de corriente directa al que podemos conectar hasta 8 circuitos provenientes de baterías. Aquí no conectamos ningún panel. Los paneles tienen que ir conectados a un DC-DC converter que nos acondicione el voltaje para poder hacer la conexión con el sistema. Traen muy buena eficiencia, estamos hablando de una eficiencia arriba del 98.2%, que para sistemas de este tipo es de las más altas. Es compatible con muchas baterías. Aquí en Battery Depot generalmente trabajamos con Pylontech para este tipo de aplicaciones y tienen varias certificaciones que cumplen con pues, normativas de varios países del mundo, incluyendo la mexicana o la americana, que hay muchas empresas transnacionales que operan aquí en México y cuando piden un proyecto de este tipo, piden que vengan con UL o con certificaciones muy específicas, aunque aquí en México no sea la normativa estándar. La potencia nominal es de 500 kVA, puede llegar hasta 550, pero en picos puede suministrar hasta 150% su potencia nominal. Es importante considerar esto porque si estamos trabajando en un sistema aislado, en donde solamente tenemos el inversor como fuente de potencia y de energía, vamos a requerir que pueda cubrir los arranques de motores o cargas inductivas que tengamos en el sitio. Entonces, hay que considerar esto, porque si en el arranque se supera el 150% la capacidad nominal del equipo, el equipo de manera automática se va a proteger y va a desconectarse. Entonces, es muy, muy importante considerar esto. Trabajan a 50 o 60 Hz, con más o menos 2.5 Hz de variación. En cuanto a voltaje, es a 400 con un más o menos 15% de variación. Y en cuanto al tema de baterías, opera desde 600 hasta 900 voltios. Depende de los módulos, podemos llegar hasta 8 terminales, o el bus puede llegar a tener hasta 8 terminales para conectar circuitos de baterías. Tiene un THD menor al 3%. El factor de potencia se puede ajustar. Sabemos que esa parte es importante, como les mencionaba, para las cargas inductivas, y opera de un 80 hasta un 100%. Es necesario que si los equipos tienen un factor de potencia bajo, igual que como si estuviéramos conectando un motor a la red, poner un banco de capacitores que nos ayude a reducir, más bien a incrementar el factor de potencia, llevarlo lo más unitario posible para que la calidad de la energía que vamos a tener en nuestra microred sea la ideal. El equipo se enfría por medio de ventiladores. Aquí es muy importante que cuando estemos haciendo el diseño del proyecto, el sitio en donde vayamos a instalar estos equipos esté bien ventilado, porque los equipos, como funcionan con electrónica de potencia, generan mucho calor, y si no tiene una buena ventilación y un buen flujo de aire, el equipo puede protegerse por sobretemperatura y pues nos va a provocar ahí dolores de cabeza.
Entonces es muy importante considerar este factor para reducir la posibilidad de que nos falle el sistema por temperatura. El ruido tienen más o menos 75 decibeles. Esto depende mucho de la temperatura del equipo. Lo que más ruido hace pues son los ventiladores. Cuenta con un gabinete NEMA 1. No es para exterior, necesita estar dentro de un sitio, pero se puede solicitar con un gabinete IP54 para instalar en exterior. Normalmente cuando buscamos hacer la instalación en exterior, les recomendamos que si van a instalar las baterías en un contenedor, pues ajustar la capacidad de almacenamiento para que puedan entrar dentro del contenedor estos equipos y pues reducir los costos del lugar en donde se van a instalar. Es importante saber, aquí en México es complicado porque son pocos los lugares que están a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, pero la máxima elevación a la que pueden operar es de 3,000 metros. Esto es porque la capacidad eléctrica del aire a esas altitudes se reduce bastante y puede cortocircuitar los componentes del mismo inversor. La temperatura de operación va de los -20 hasta los 50 grados centígrados. Como les mencionaba, lo ideal es que no lo llevemos a los extremos porque es muy fácil que se protejan por sobretemperatura. Como no es para exterior, se recomienda que los niveles de humedad sean menores al 95%. Si no estamos en un lugar tan caluroso, lo que se recomienda es instalar un aire acondicionado y ponerlo en la función dry. Nos va a ayudar a mantener el ambiente seco, nos va a ayudar a mantener una temperatura estable de a lo mejor unos 30 grados centígrados, que es ideal para el equipo y que es ideal para las baterías. El equipo mide 1,1 metro de ancho, 2,16 metros de alto y de profundidad tiene 80 centímetros. El gabinete pesa 280 kilos y cada módulo pesa 40. Esto es importante considerarlo. La ventaja es que al momento de instalar se pueden retirar los módulos y una vez que se coloque el gabinete se pueden volver a instalar. Pero es importante considerarlo para las maniobras de instalación. Si el equipo ya viene integrado dentro del contenedor, ya no es necesario hacer este tipo de movimientos. El equipo ya viene fijo al contenedor, entonces solamente vamos a requerir una cimentación o un lugar adecuado para centrar el contenedor y con las salidas y ductos para llevar la energía hacia el punto de interconexión. En la ficha técnica van a poder encontrar curvas, eficiencias, el tipo de protecciones que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren más información, hablen con su asesor, pídanle la ficha técnica y van a poder encontrar todos los requerimientos técnicos del equipo para que lo consideren al momento de generar su proyecto, para que no les falte considerar nada cuando estén diseñando la instalación eléctrica, ductos, etcétera, etcétera. Vamos a pasar al DC-DC Converter. Vamos a ver en el DC-DC Converter el equipo en general y vamos a darle una revisada rápida también al módulo. El DC-DC Converter es muy similar en cuanto al diseño al inversor. También viene de manera modular, podemos llevarlo desde los 50 hasta los 400 kilowatts y opera con un rango de baterías de 250 a 900 voltios. Trae una eficiencia del 98,6%, trae diferentes certificaciones, igual que el inversor, y tiene 8 entradas y una salida. Esta salida la podemos conectar al bus de corriente directa del inversor y es la manera en la que se puede instalar el sistema. Como les mencionaba, cada módulo es de 50 kilowatts. Cada DC-DC converter o el módulo
lo podemos sobredimensionar hasta 70 kilowatts. Yo no recomiendo que sea tanto porque estamos hablando ya de un sobredimensionamiento del 50%. Creo que, o considero que en la mayoría de los casos tendríamos muchas pérdidas. La recomendación es absorber con el sobredimensionamiento las pérdidas que pueda haber de conducción entre paneles y DC-DC converter y las pérdidas que tendríamos en los módulos por temperatura. De esta manera podríamos lograr un dimensionamiento interesante con un DC-DC converter trabajando la mayor parte del tiempo casi a su 100%. Entonces estaríamos utilizando de manera muy adecuada el sistema. Igual que el inversor funciona con o se enfría con aire forzado, genera más o menos los mismos niveles de ruido, no es para exterior, también se puede pedir un gabinete para exterior, igual que el inversor. La recomendación es que si es para exterior, hacer el espacio dentro de un contenedor con baterías para instalarlo allá adentro. Vamos a encontrar en las fichas técnicas las curvas, las protecciones que tiene de sobrevoltaje, de bajo voltaje, de temperatura, etcétera, etcétera. Tiene un HMI que es touch, igual que el inversor. Los protocolos de comunicación, que se me pasó a comentárselos en el tema del inversor, son RC485, CAN y Ethernet. Esto es importante porque muchas veces el cliente nos pide integrar el sistema a un SCADA o algún otro sistema de monitoreo y por Modbus es posible llevar la información hasta este sistema que pudiera tener el cliente. Tiene certificaciones para diferentes estándares de todo el mundo. Vamos a encontrar las guías mecánicas. Este equipo es un poquito más pesado que el inversor. Estamos hablando de 280 kilogramos del gabinete, más 40 kilogramos también de cada módulo, pero es un poquito, es un poco más grande. Esto es en cuanto al DC-DC converter. Este equipo es importante que si lo llegan a instalar, lean el manual, hay un procedimiento para hacer el arranque. Como vemos aquí en la guía mecánica, tenemos dos interruptores, uno es de entrada de paneles solares, el otro es de salida hacia las baterías. Es importante que estos interruptores se enciendan en el orden correcto. Primero van paneles y luego baterías y de manera inversa cuando se va a desconectar. Esto es para evitar que se genere algún daño dentro del equipo y pues siempre funcione de la manera más óptima. Siempre que enciendan un sistema, revisen en sus manuales para saber si hay algún procedimiento de encendido o pregúntenlo a su asesor. Vamos a pasar con los módulos. Un segundo. Listo. Cada módulo, como les mencionaba, es de 50 kilowatts. El voltaje nominal es de 750 voltios de corriente directa y va de 700 a 840 con una entrada de hasta 67 amperes con 100 máximo. Lo que les mencionaba, podemos instalar 50 kilowatts nominales, lo máximo lo que lo podemos llevar es a 70. Y el voltaje de carga va de los 250 a los 840 voltios con 100 amperes nominales de corriente para carga de baterías. No voy a meterme mucho a los otros detalles, son muy similares, se refieren a las cuestiones de carga, descarga, cuando tenemos paneles solares, etcétera. De todas formas, si al final tienen alguna duda, se las resuelvo. Y nos podemos regresar a ver alguna ficha técnica si así lo necesitan. Cada módulo cuenta con todas las protecciones que veíamos en las fichas técnicas, no es algo centralizado en el equipo. Cada módulo de algún modo opera de manera independiente, pero bajo las órdenes de un sistema central en cada equipo. Entonces, eh, si hay problema en un solo módulo, queda fuera ese módulo. De hecho, podemos retirar ese módulo y el equipo puede seguir funcionando hasta que se cambie el módulo, tengamos la refacción para hacer el cambio.
Aquí vemos los niveles de eficiencia, no está aislado, funciona con aire forzado. Aquí está lo que les mencionaba, trabaja con protocolo Modbus TCP/IP, y las comunicaciones lo hace mediante RC485 o CAN. La temperatura va de menos 20 a 50 grados centígrados. Nuevamente aquí lo ideal es que estemos en un rango de entre 20 y 30 grados centígrados. Necesitan estar bien ventilados, los sistemas se protegen por sobretemperatura y debido a las características de los componentes se puede calentar mucho y provocarnos por ahí alguna salida por sobretemperatura. Aquí podemos encontrar también algunas de las certificaciones con las que cuenta. Tenemos los certificados, si en algún momento requieren para algún cliente el certificado, se los podemos enviar por correo electrónico, por cualquier otro medio, para que lo compartan con sus clientes. Bueno, vamos a continuar con el tema del webinar. Vamos a meternos un poquito al tema de load shifting o time shifting, que básicamente consiste en cargar un banco de baterías en horario base y descargarlo en horario punta. Ha habido algunos cambios. Todos sabemos que este año se eliminó el horario de verano. Todavía no he encontrado información de cómo va a comportarse la tarifa GDMTH, que es donde se puede aplicar esta estrategia. Pero pues la idea es, una vez que tengamos esta información, pues confirmar si esto que vamos a platicar en este momento, pues nos puede funcionar para este tipo de tarifas o si es necesario algún cambio. ¿Para qué tarifas está enfocada esta estrategia? Como les había mencionado, es para GDMTH. Puede funcionar o nos han llegado muchísimo proyectos para el sector ganadero, el sector minero, el hotelero, la parte industrial, en muchos ámbitos, sobre todo en cuestiones de inyección de plástico, que donde nada más, no solo se hace el time shifting, sino que buscamos también tener un respaldo para en caso de falla en el suministro de energía, puedan mantener los equipos encendidos y evitar que se les pegue el material que están inyectando en la maquinaria. Esto a veces les lleva incluso varios días limpiarlo y volver a levantar la línea de producción. Entonces, les ha sido muy conveniente pues tener una opción de suministro de energía alterno al suministro de CFE para cuando hay cortes. Y como les mencionaba, se puede combinar con sistemas de generación de combustible, entonces podemos lograr soluciones muy interesantes no nada más como time shifting, sino combinarlas con algunas otras necesidades que pueda tener el cliente. ¿En qué vamos a ver los ahorros o cómo podemos calcular los ahorros? Primero, en la cuestión de energía, el precio en horario base ronda los 95 centavos, un peso, y el horario punta se va casi a los 2 pesos, entonces tenemos alrededor de un peso de ahorro por cada kilowatt hora que dejamos de consumir en horario punta. Y el factor más importante o el que más nos genera ahorros es en la cuestión de capacidad. Cada kilowatt de capacidad que se factura por parte de CFE cuesta alrededor de 370 pesos. Se mantiene más o menos el mismo precio durante todo el año, pero cada año tiene un incremento. Entonces, se puede lograr un ahorro interesante. En conjunto podemos llegar a un ahorro de un 30 a un 40%. ¿De qué depende esto? Pues el factor de carga del cliente. Entre más uniforme sea el consumo a lo largo del día en la planta, sin el sistema, podemos llegar a batir un costo más alto en cuanto a la facturación por tema de capacidad y consumo en horario punta. Cuando es más disparejo, que de pronto hay muchas variaciones por los horarios que tienen, también se puede complicar y incluso los retornos se pueden ver afectados.
Vamos a meternos un poquito en cuanto al tema de cómo factura CFE el cargo por capacidad. CFE nos dice que el cargo por capacidad va a ser el mínimo entre la demanda máxima en punta o el consumo mensual entre 24 por el número de días del periodo, por un factor de carga que está determinado en uno de los acuerdos que establecieron cuando fue la reestructuración tarifaria. En el caso de la GDMTH es de 0.57. De estos dos valores, el que sea menor es el que nos van a cobrar. Entonces, lo que vamos a buscar es por medio de la reducción de la demanda máxima en punta, reducir la facturación en capacidad. Aquí vamos a ver un caso práctico. Este sistema tiene más o menos unos 10,000 kilowatts hora al mes en horario punta y tenemos una media de unos 230 kilowatts de demanda en punta. Vemos que el cargo por capacidad son muy similares, lo que tenemos en punta y lo que tenemos en capacidad. Cada mes pasa lo mismo. Entonces, si nosotros afectamos todos estos valores, también vamos a ver reducidos el cargo por capacidad de la facturación del recibo de CFE. ¿Qué es lo que vamos a considerar o qué le recomendaría yo considerar para dimensionar un sistema de time shifting? Primero, es utilizar el consumo menor o medio que tenemos en punta y la demanda mínima en punta. El sistema, de alguna manera, por medio del MS, se sincroniza con la red. Entonces, no necesitamos cubrir el 100% y esto nos conviene. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al consumo más alto, en este caso, por ejemplo, de 22,000, que es el que está aquí señalado, vamos a tener un sistema, un banco de baterías muy grande para todo el demás año. Entonces, vamos a tener dinero detenido, una inversión detenida que no va a estar siendo aprovechada a lo largo de todo el año, más que en el mes donde tengamos un consumo similar. Igual en el tema de demanda. Entonces, yo les recomendaría irnos por la media o la mínima en consumo y por la mínima en demanda. En este caso, para fines prácticos, utilicé el consumo máximo para ver cómo se comporta el consumo a lo largo del año, pero de antemano sabemos que lo indicado es atacar o buscar el consumo mínimo o el medio. La recomendación también es hacer el análisis por, por hora, estimar las horas en punta que vamos a tener y en base a eso determinar el banco de baterías que vamos a utilizar. También es importante considerar factor de potencia y el DOD de la batería. Tenemos un consumo para este caso, de 22,583 kilowatts hora. Tenemos para ese periodo 98 horas en punta. Nos da un total o un estimado de 231 kilowatts hora por hora. Como les mencionaba, al eliminar el horario de verano, nos queda solo horario de invierno, el de UTC-6 para la mayor parte del país. Y para este horario tenemos 4 horas de horario punta. Entonces, vamos a multiplicar esos 231 kilowatts hora por las 4 horas y nos da 922 kilowatts hora. A estos 922 kilowatts hora le vamos a considerar el DOD, que es del 90% en el caso de las baterías Pylontech, que son las que utilizamos para este tipo de proyectos. Y vamos a considerar el factor de potencia. ¿Por qué consideramos el factor de potencia? Porque
si nosotros consideramos solamente los kilowatts que tenemos o los kilowatts hora, cuando lo dividamos entre el voltaje vamos a tener una corriente menor a la que está circulando realmente por los conductores. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que si estamos considerando solamente o estamos considerando un factor de potencia unitario, pues al final del día nos va a hacer falta un 18, un 12, un 15, un 20%. Incluso me ha tocado ver propuestas, o nos ha tocado elaborar propuestas en lugares donde el factor de potencia es hasta del 60%. Entonces, pues nos vamos a quedar muy cortos en cuanto al almacenamiento de energía. Entonces es muy importante siempre considerar factor de potencia, y no solo en esto, también en las protecciones. Ya considerando estos valores, tenemos que el banco mínimo que necesitamos es de 1136 kilowatts hora. No va a quedar exactamente ese tamaño. ¿Por qué? Porque los módulos de baterías son de 107.98 kilowatts hora, el rack. Cada banco de baterías está compuesto por racks. Cada rack tiene 19 baterías, que es la que nos da más o menos el voltaje que requerimos tanto en el DC-DC converter como en el inversor. De hecho, si empezamos a retirar baterías y lo hacemos más pequeño o le dejamos menos baterías al rack, dejamos de alcanzar los voltajes mínimos que requieren los inversores o el DC-DC converter para funcionar. La recomendación es considerar eso. Esto lo dividimos entre 107.98 y nos da el número de racks, hay que redondarlo hacia arriba, y pues es la capacidad de almacenamiento que vamos a necesitar para este proyecto. Aquí en este caso en particular, estamos todavía poniendo la parte de horario de verano y de invierno. Todavía no hay publicaciones que nos digan cómo va a funcionar esto. Actualmente aparece de esta manera en la página de CFE. Hay que estar al pendiente para ver cómo cambia esto y saber si vamos a mantener las 4 horas o vamos a dejarlo en 2, porque como les mencionaba, lo ideal es irnos al mínimo. Y si nos vamos a 2, en los meses en los que tengamos 4, pues es ajustar los niveles de descarga de la batería para que nos duren las 4 horas que tendríamos en horario punta. Pero hasta ahorita funcionaría, todo indica que va a quedar en 4 horas el horario punta. Entonces, pues yo les recomiendo que por el momento los calculen con este valor. ¿Qué otra cuestión es importante considerar? En el dimensionamiento de baterías, aquí no lo pongo. Aquí es libre cada quien, según los criterios que tengan, de cambiar esto. ¿Por qué? Porque hay muchos medidores que no están bien sincronizados. La mayoría ya lo están porque se conectan ya inalámbrica a un gateway que le lleva la información de las mediciones a CFE. Y normalmente estos equipos cuentan con un reloj GPS, pero en muchos casos no. Entonces hay un desfasamiento entre la hora que tenemos nosotros en nuestro reloj y la hora que tiene el medidor. Entonces, una es revisar que efectivamente tengamos la hora correcta en el medidor, o bien agregamos media hora más de almacenamiento y entramos 15 minutos antes y 15 minutos después salimos con el sistema. Esto porque CFE mide en bloques de 15 minutos. Entonces, si entramos 15 minutos antes y salimos 15 minutos después, garantizamos que pues vamos a cubrir toda la parte del horario punta sin ningún problema. En cuanto al inversor, nos vamos a la demanda. La demanda más baja que tenemos es de 232 kilowatts. Nuevamente, son kilowatts, no son kVAs. La recomendación es que lo dividan entre el factor de potencia para que tengamos la potencia mínima del inversor. En este caso requerimos, con el factor de potencia mínimo que tiene este servicio, de 263 kilowatts. Los módulos son de 62.5 kilowatts, nos da 4.2 módulos, siempre, o lo ideal es irnos hacia arriba, y nos da 5 módulos.
En total nos queda un inversor M5 o de 5 módulos con una capacidad total de 312.5 kilowatts. Es importante considerar cuando estemos dimensionando los sistemas la capacidad del inversor y la capacidad del almacenamiento, porque necesitamos considerar el factor C de la batería. Si la batería nos dice que es 0.5 C, quiere decir que el almacenamiento mínimo tiene que ser de 2 veces la capacidad que tenemos en el inversor. Entonces, revisamos si en esta parte cumplimos con este criterio. Para este caso, tenemos 1136 kilowatts hora de almacenamiento y tenemos 312. Entonces, sí tenemos más del doble de la capacidad del inversor en almacenamiento, por lo tanto cumplimos con el factor C de la batería. En algunos proyectos trabajamos con baterías 1C, en otros, o la mayoría con 0.5C. Esto ya depende de las características del proyecto. Si, por ejemplo, nos da muy cercano a 312 kilowatts hora el almacenamiento para este caso, entonces propondríamos una 1C. Nada más hay que considerar que la batería es un poco más cara. Entonces, la mayoría de los proyectos, lo ideal es utilizar una batería 0.5C. Nada más cuidar que el almacenamiento tiene que ser mínimo 2 veces la capacidad del inversor. Aquí, en el ejercicio, para ver cómo se comporta la parte de consumo, vemos, utilizamos el consumo más grande del periodo, vemos que en punta todos los consumos se van a cero y la demanda también se va a cero en la mayoría de los casos. Aquí el cargo por capacidad se va a cero y vemos una reducción en los cargos por facturación. Vemos que de punta de una media de unos 20,000 pesos, 30,000 pesos, se nos va a cero, y el cargo por capacidad de alrededor de 90,000 pesos medio se va a 0 pesos. Si logramos reducir el 100% de estos dos cargos, pues logramos un ahorro medio de un 34%. Nos estamos yendo al mínimo, los ahorros son similares. Normalmente cuando tiene un factor de carga de arriba del 40%, no hay tanto movimiento en esto, pero ronda entre un 30 y un 40% a lo largo de los meses. Aquí el tema está en que si nos vamos al consumo más alto del año, pues vamos a tener un retorno de inversión mucho más largo. Entonces es importante considerar eso. Pero si se fijan aquí, tenemos un ahorro mínimo del 29% en el mes, en uno de los periodos, y tenemos uno del 43% en el que logramos mayor ahorro. Entonces, más o menos es el orden de ahorro que van a ver reflejados en los recibos de CFE que lleguen a analizar. Este tipo de proyectos de time shifting se pueden lograr también con Victron, pero solamente podemos llegar hasta 150 kilowatts o hasta 120, depende de las tensiones en corriente alterna que vayamos a trabajar. En cuanto a almacenamiento de energía, tenemos a Pylontech. Como vimos, los equipos que utilizamos para gran escala, a mayores a 150 kilowatts, son Sinexel, y el MS es de la marca Dave. Aquí podemos ver nuevamente algo de la información general de los inversores y la parte de los equipos de Dave. En esta parte no andé mucho, pero ¿qué se puede hacer con los equipos de Dave? El equipo o el MS se va a encargar de administrar todas las fuentes de generación o de energía que tengamos. Incluso podemos integrar algún módulo que pueda desactivar cargas, depende de las fuentes de generación o de los niveles de carga que tengamos en las baterías, etcétera, etcétera. Entonces, este sistema nos puede ayudar a lograr cualquier cosa que requiramos en el sitio donde se va a instalar un sistema de este tipo. Algunos generadores de combustible ya tienen integrados sistemas de DAVE.
sobre todo de la marca Caterpillar. Si su cliente ya tiene un equipo de Caterpillar, es más sencillo implementar este tipo de sistemas. En caso de que no, es necesario revisar la compatibilidad del equipo, del generador con el equipo de Dave. Para sistemas de interconexión también es compatible con la mayoría de las marcas, con la mayoría de los modelos. En cada caso en particular es necesario revisar si ya existe algún desarrollo con las comunicaciones de esa marca y de ese modelo. En caso de que no exista, sí se puede trabajar, nada más se cotiza un desarrollo adicional para poder lograr la comunicación entre los inversores y el equipo de Dave. Aquí está la parte de baterías. Cada batería es de 38.4, se conectan en serie. Podemos llegar hasta los 1113.6 voltios, pero lo ideal es mantenerlo máximo en 19 módulos. Vemos que tienen una profundidad de descarga del 90%, que es lo que estábamos platicando hace unas diapositivas, hace unos slides, sobre el diseño del banco baterías. Tienen un ciclo de vida, un tiempo de vida de 5,000 ciclos. Están diseñadas para vivir o estar ahí funcionando alrededor de 15 años. Tienen un factor C de 0.5 de manera continua. También trabajan con CAN, Modbus, RTU, TCP/IP y tiene certificaciones IEC, UL y CE. Pues por nuestra parte es todo. Espero que les haya gustado el webinar y pues vamos a responder las preguntas que tengan. Nos pregunta Francisco si les podemos facilitar las fichas. Sí, claro que sí, Francisco. Nada más pónganse en contacto con su asesor de ventas, solicítelas y le hacemos llegar tanto fichas como manuales. Inclusive tenemos algunos videos, tenemos un video de un sistema ya de microred donde se han implementado estos equipos y tenemos algunos videos de Dave que pueden facilitar entender cómo opera el MS, para que sea más sencillo explicarle al cliente o que vea de manera más gráfica cómo va a operar el sistema y qué posibilidades tenemos de trabajo con este equipo. ¿Qué necesitamos para la realización de un proyecto? Nos comenta Octavio Vázquez. Octavio, ¿qué necesitamos? Si es un time shifting, que le pidas a tu asesor un formato en donde vas a capturar consumos de los 3 horarios y las demandas de los 3 horarios. Por ahí estamos desarrollando una herramienta, próximamente vamos a poder agregar solamente los recibos, pero por ahora estamos trabajando de esta manera. Si es un sistema aislado, vamos a requerir que nos compartan también en un formato un cuadro de cargas para poder ayudarles a dimensionar el sistema. No sé si alguien más tenga alguna duda. Igual si lo quieren, no sé si tengan posibilidad de activar su micrófono y pueden hacerlo de manera verbal. Nos pregunta Alejandro Núñez, en los cálculos mencionas un factor DOD. El DOD es la profundidad de descarga que tenemos en la batería para el caso de las baterías Pylon-T, que es del 90%. Eso significa DOD. ¿Hacen alguna capacitación de componentes eléctricos? Daniel, esto lo puedes ver con tu asesor. Sí estamos haciendo capacitaciones para, para algunos clientes de manera específica y con algunos temas en específico. Platícalo con tu asesor, nos ponemos de acuerdo y yo creo que sí podemos revisarlo sin ningún problema. Nos pregunta Adrián, ¿cuál es el máximo de baterías de almacenamiento que podemos integrar y de potencia de igual forma? En cuanto a almacenamiento, podemos llevarlo en alto voltaje a la capacidad que se requiera. Cada contenedor de los de 40 pies tiene 2.62 kilowatts hora de capacidad, 2.62 megawatts hora de capacidad. Podemos integrar varios contenedores. En cuanto a almacenamiento,
no hay ninguna cuestión. Nada más en la parte de configuración, pues entre más almacenamiento tengamos, se puede hacer un poco más complejo el tema de comunicaciones, pero se puede resolver sin ningún problema. Potencias en bloques de 2 en 2 megas. No sé si alguien tenga más preguntas. Pues creo que por el momento van a ser todas. Aquí hay otra más de Daniel Romero. Los equipos se programan para utilizar energía de CFE o de sistemas fotovoltaicos. Daniel, se pueden programar para lo que tú necesites. Los sistemas se pueden sincronizar con la red de CFE y aportar energía y potencia a la carga de manera combinada. Inclusive se puede combinar con generadores de combustible, con generadores eólicos, etcétera, etcétera, y trabajar todo el sistema en conjunto. O bien podemos poner un interruptor automático que aísle la carga de la red y operar con baterías y el sistema fotovoltaico. Se pueden las dos formas. Un sistema fotovoltaico nunca va a poder suministrar carga directamente a los paneles porque no puede, no tiene inercia eléctrica. Entonces en el arranque de algún motor puede provocar que la frecuencia tienda a cero, se desbalancee por ahí el tema de energía-potencia y perdamos el sistema. Entonces siempre vas a requerir que vaya acompañado de baterías si necesitas cargar o abastecer una carga de forma completamente aislada o en su defecto tener una capacidad fotovoltaica mucho más grande que la capacidad o la demanda que tienes en tu carga para que a falta de inercia eléctrica el sistema fotovoltaico sea capaz de suministrar la potencia que requieras en los arranques y en otros tipos de cargas. Nos pregunta Adrián, ¿el voltaje de salida de los inversores ya se puede a 440 y 480? No, el inversor entrega 400 voltios, se requiere un transformador. Sí, también nos pregunta Francisco algo relacionado con el tema de los transformadores, si requieren una tensión de salida diferente a 400 voltios. Se instala un transformador. La recomendación es que la capacidad del transformador sea 20% mayor a la capacidad que tienes en el sistema para evitar saturarlo y reducir su vida útil. Entonces, si tenemos un sistema de 500, de 500 voltios, perdón, de 500 kVA, pues lo ideal es agregar uno de unos 600, no hay comercialmente, entonces pues sería irnos a unos 750 kVA para mantener ese porcentaje de utilización del inversor al 80% y pues evitar algún sobrecalentamiento y algunos otros efectos no deseados en el transformador. Germán nos pregunta si solamente son trifásicos. Sí, Germán, a esta escala solamente tenemos trifásicos. Si requieres un sistema de menor capacidad, podemos apoyarte a dimensionar uno en split phase o monofásico, según las necesidades que tengas. O trifásico también, nada más a menor capacidad. Con estos equipos es única y exclusivamente trifásico, conexión delta a 400 voltios. Y la recomendación también es que el transformador tenga neutro a la salida, que sea delta estrella. El neutro siempre nos va a ayudar a darnos estabilidad y a mejorar la calidad de la energía del sistema en corriente alterna. Entonces, la recomendación es que sea delta estrella, ya sea elevador o reductor. Se podrán ¿Se podría un transformador en corriente alterna para bajar el voltaje? Sí, se pueden bajar o subir el voltaje según se necesite. Podemos elevarlo a 23,000 voltios, por ejemplo, para llevarlo a una microred en media tensión. O bien podemos bajarlo a 220 para suministrar cargas a esos niveles de tensión según se necesite. Francisco, sí podríamos suministrarlo. Yo creo que sin ningún problema podemos hacerlo. Marcas que te recomiende, mira, busca que no sean transformadores económicos. Los transformadores baratos siempre salen caros.
Si tú vas y buscas uno de Schneider, por ejemplo, pues te van a dar menos lata y van a funcionar mucho mejor, van a trabajar más fríos, eh, pero son mucho más costosos. Yo ahí te recomendaría que buscaras el mejor costo-beneficio, pero hay que recordar que siempre lo barato sale caro. Las 98 horas que utilizamos, Germán, de ejemplo, pues lo que hacemos es, voy a regresarme a las diapositivas, lo que podemos hacer es, en base a los horarios que tenemos, si te fijas, aquí en punta, tenemos de lunes a viernes, 18 a 22 horas, tenemos 4 horas aquí, entonces normalmente un mes está compuesto por 4 semanas, no quiere decir que me vaya a dar ahorita los 98, pero más o menos así lo puedes estimar. Son 4 semanas por 4, perdón, son 5 días a la semana, por 4 horas tenemos 20 horas a la semana de horario punta, 20 por 4 nos da 80 horas. Y los sábados tenemos 2 horas de horario punta, tenemos o tendríamos de media 4 sábados por cada sábado del mes. Entonces son 2 por 4 son 8, tendríamos una media de 88 horas. Si tú revisas el periodo que utilizamos para estimar las 98 horas, seguramente es porque hay más, fue 31 días, considerando que inicia a lo mejor un lunes el mes, etcétera, etcétera. Más o menos nos da los 98 horas. Pero responde a eso. Si tú lo quieres hacer más práctico, lo que puedes hacer es eso. Más o menos 4 semanas, multiplicar las 4 horas por los 5 días de la semana, por las 4 semanas, y los 4 sábados considerarlos. Si le agregas los 2, 3 días que te harían falta para completar los 30 o 31 días de esas 4 semanas, pues te va a dar aproximadamente las 98 horas. Les vamos a compartir la presentación. El webinar va a estar disponible en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube si requieren consultarlo para más información. Si tienen alguna duda, no nada más estamos disponibles en los días de webinar, pueden buscar a su asesor y hacerle saber eh, las dudas que tengan, o hacemos alguna llamada y se las resolvemos vía telefónica o por medio de correo electrónico, Oye, como Inge, ustedes prefieran, ¿sí? ¿a qué te referías con el factor C que mencionaste del punto 5 y del unitario? Ok, el factor C es la relación que hay entre la demanda máxima que, que podemos, la demanda máxima continua que podemos demandar entre, entre la capacidad de la batería. Por ejemplo, si nosotros tenemos 100 kilowatts hora y la ficha técnica nos dice que podemos demandar de manera continua máximo 50, si nosotros dividimos la capacidad de la batería, que son los 100 ampere hora, entre los 50 amperes que puedo demandar de manera continua, nos va a dar, perdón, al revés, los 50 amperes que puedo demandar de manera continua la batería entre la capacidad de la batería, nos va a dar 0.5. Esa batería quiere decir que es a un factor de 0.5 C. No la podemos descargar más allá de esa corriente máxima continua. Eso nos da el factor C. Si es 1C, quiere decir que si tenemos una batería de 100 amperes hora, le podemos descargar 100 amperes de manera continua. O sea, la podemos descargar en una hora sin problema. Las de 0.5C sería una descarga mínima de 2 horas. ¿Sí, sí me explico? Sí, sí, quedó claro, Inge, gracias. Ustedes, nos pregunta Adrián, precisamente sobre el factor C de las baterías 1C, ¿se pueden descargar en una hora? Sí, se pueden descargar en una hora, o más, pero el tiempo mínimo de descarga es una hora. Las 0.5C las podemos descargar en mínimo 2 horas. No sé si alguien más tenga dudas.
pues creo que esta vez sería todo. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor háganoslo saber, nos sirve a nosotros para poder seguir mejorando las presentaciones, para ayudarlos a cerrar de mejor manera sus proyectos y pues quedamos a sus órdenes. Les agradecemos mucho su asistencia y que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos. Gracias y un saludo a todos, que tengan felices fiestas y que el próximo año esté lleno de proyectos y lleno de muchos cierres. Mis mejores deseos, hasta luego. Gracias, Inge, igualmente.